buscando en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 17. Segunda de Corintios, capítulo 17. Vamos a compartir una palabra en esta mañana con la ayuda de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y dice así en esta mañana la palabra de Dios. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para los que están en Cristo, las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Parecería que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, parecería que no todos estaban en Cristo. Porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, da a entender que pareciera que no todos estaban en Cristo. Todo el que está en Cristo se ha convertido en una persona nueva que agradece a Dios. Una persona nueva que lo reconoce como Señor, como Salvador de su vida. Y el Espíritu Santo de Dios nos regenera de adentro hacia afuera. Esa es una persona nueva en Cristo. Ahora, el contexto de esta palabra habla de la reconciliación. Pablo hablando en esta palabra y en su contexto que habla de la reconciliación. Y fíjese lo que dice 2 de Corintios 5, 19, donde dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice más, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, le encargó la palabra de la reconciliación. La Biblia es la palabra de la reconciliación, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, de las buenas noticias, se la encargó a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Ustedes ven las paredes, eso es el templo, pero la iglesia son las personas. Quiere decir que Pablo, hablándole a los corintios, decía de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, perdonándole todos sus pecados, y le encargó el ministerio a la iglesia de la reconciliación. Y dice que somos embajadores en Cristo. La iglesia es embajadora en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Porque un embajador es un representante de un lugar, de una nación. Así que es muy interesante lo que Pablo le decía a los corintios, de que tenían el ministerio de la reconciliación, que eran embajadores en Cristo y que ahora estaban representando a Cristo aquí en la tierra. Quiere decir que si nosotros en esta mañana, en este tiempo, estamos en Cristo, somos nueva criatura y somos embajadores de las cosas celestiales de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, convertirnos en nueva criatura es el deseo profundo de Dios. Hay un deseo de parte de Dios que nosotros seamos una nueva criatura. Que tengamos, ¿no es cierto?, la guía de su Espíritu Santo y que dejemos las cosas viejas y que realmente tengamos esa relación con nuestro Dios y como nuestro Señor. La palabra de Dios se dice, ¿no es cierto?, que, bueno, hay tres formas que podemos tomar la palabra de Dios. Primeramente, la palabra de Dios nos informa, ¿sí? Nos informa porque entramos a entender y a conocer y a tener conocimiento de cosas que antes tal vez no sabíamos. La palabra de Dios nos forma. ¿Por qué? Porque teníamos tal vez antes un hogar desordenado, una vida desordenada, y nos va formando. Pero lo más importante es que la palabra de Dios nos transforma. Nos transforma de adentro hacia afuera. Eso es una nueva criatura en Cristo. Por eso así Pablo
le decía a los corintios, ¿sí?, de que si había alguien que estaba en Cristo, nueva criatura es. Y dice allí 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que tienen ese nuevo nacimiento, para los que son una nueva criatura, tiene cosas espirituales. La palabra de Dios nos revela y nos muestra. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero si somos esa nueva criatura, como habla allí Pablo a los Corintios, este versículo nos habla de una transformación. Amén. La transformación del hombre a través del Espíritu Santo. Cuando nacemos del Espíritu recibimos la naturaleza de Dios. Dice allí 2 de Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, como nuestro Salvador, y tenemos esa transformación en nuestra vida de adentro hacia afuera y comenzamos, ¿sí?, a tener conocimiento de las cosas espirituales, pasamos a ser parte de la naturaleza divina. Y dice que Pablo sufría dolores de parto hasta que sea Cristo formado dentro nuestro. Pablo, ¿no es cierto?, sufría dolores de parto, sufría porque el anhelo de Pablo, el anhelo de Dios era que nosotros, ¿sí?, tengamos ese nuevo nacimiento en Cristo y poder experimentar las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo tengo esa transformación, se manifiesta a través de sentimientos, de emociones, de actitudes, pero todos bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos compasión por aquel perdido. Tenemos compasión por el necesitado. Siento y deseo el anhelo ferviente de servir a Cristo. Porque Él es el todo en todo. Recibo el perdón de Dios, pero también perdono. En la nueva creación, yo ya no hago satisfacción de los deseos que antes tenía sin Cristo. No nos complacemos, no nos deleitamos en ciertos hábitos malos que antes teníamos, porque hay un cambio de conducta cuando estamos en Cristo. Ahora fíjese 2 de Corintios 5:15. Estas palabras que estamos compartiendo en esta mañana dice, de modo que, como diciendo que ya no vivimos para nosotros. Porque la nueva criatura en Cristo ya no vive para sí, vive para Cristo. Así que la persona que nació de nuevo, que tiene esa transformación de adentro hacia afuera, la iglesia, tiene el ministerio de la reconciliación, tiene la unción de Dios. Porque allí en el libro de Pedro dice, vosotros tenés la unción. ¿Qué es la unción? La confianza de Dios. Quiere decir que Dios depositó una confianza en la iglesia para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje. La iglesia de Dios es embajadora de Cristo en la iglesia. La iglesia tiene la unción y el Espíritu Santo comienza a transformar, a cambiar nuestra vida en Cristo. El amor de Cristo, dice, nos obliga, nos motiva, porque está en nuestra vida el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo nos motiva a llevar el mensaje. Porque si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos dentro de Cristo. Yo camino con Cristo. Yo miro como miraría Cristo. Yo pienso como pensaría Cristo. Amén. Entonces, nosotros somos nueva criatura en Cristo y ese amor que se derramó en nuestros corazones nos motiva, nos lleva a aquellas personas necesitadas porque estamos en Cristo.
Pero Pablo, hablándole allí a los corintios, parecería que no todos estaban en Cristo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Él murió por todos nosotros. Ahora nosotros vivimos por Él y para Él. Ya no vivo para mí. Ya vivo para Cristo. Ahora, ¿qué es lo viejo? Porque decimos que las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo viejo? Nuestra vieja naturaleza. La naturaleza vieja del hombre. Los viejos hábitos, las malas costumbres. El hombre caído, el amor al pecado. El orgullo natural, la soberbia. Eso es lo viejo. Entonces la palabra de Dios nos lleva a una transformación de adentro hacia afuera. Si estamos en Cristo, todas estas cosas viejas ya pasaron. Amén. Porque estamos en Cristo. Porque hay una transformación en nuestra vida. El amor hacia nosotros mismos. El viejo hombre. Ahora, ¿cuál es el legado de nuestro pasado? ¿Qué es lo que le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos? El viejo hombre, hermano, lo tenemos que despojar. Dice Efesios 4:22. Al viejo hombre lo tenemos que crucificar. Dice Romanos 6:6. Al viejo hombre lo tenemos que desechar. Colosenses 3:9. Al viejo hombre lo tenemos que limpiar. 1 Corintios 5:7. Así que si nosotros, hermanos, en esta mañana estamos en Cristo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Las cosas viejas ya pasaron. Cristo hizo todo nuevo. A la persona o a la naturaleza vieja, a la naturaleza adánica, caída, la del pecado, ya la crucificamos, ya nos despojamos, ya la desechamos y nos limpiamos del viejo hombre para ser esa nueva criatura en Cristo. Allí dice 1 de Juan capítulo 3 verso 9. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que nació de nuevo verdaderamente, el que el Espíritu Santo está ministrándolo, transformándolo, nació de nuevo. Dice allí, 1 de Juan 3:9, que el que nació de nuevo no peca. La nueva criatura se deleita en las cosas de Dios y aborrece, desprecia y desecha las cosas del mundo y las cosas de la carne. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. El Hijo de Dios, la nueva criatura, la nueva creación según Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, transformándonos, haciendo esa nueva criatura, nuestra mirada está en los cielos, no en lo de la tierra. Ponemos nuestra mirada en las cosas espirituales, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo. Ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como compartíamos en el libro de Job, si yo pongo mi esperanza en la riqueza, en mi trabajo, estoy olvidándome que viene todo de Dios. Aún el comer y el bienestar es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso grande a Cristo en esta mañana. Viene todo de Él y todo es para Él. Y vivimos para Él, para Cristo. Vivimos para Cristo. 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, pasa
Pero el que hace la voluntad de Dios, la nueva criatura, el que nace de nuevo, espera en Dios. Así que en esta mañana, hermanos, amigos, aquellos que han llegado, han venido por primera vez en esta mañana, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, a partir de hoy tienen que ser diferentes. Tienen que haber una nueva vida en Cristo. A partir de hoy yo tengo que dejar las cosas viejas, lo que me trajo tanta amargura, tanta tristeza, lo que me ha traído tal vez dificultades por malas decisiones o tal vez sin conocimiento de la palabra de Dios, que es nuestra guía espiritual. Allí en la palabra de Dios encontramos consejo para el hombre, para el matrimonio, para la familia, para el niño. Encontramos sabiduría de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios y es el libro que aún está como nunca más vigente. Entonces vistámonos en esta mañana como ese hombre escogido de parte de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo, la presencia de Dios está en mi vida. Y ya vivo para Él, Cristo vive en mí. Ya estoy bajo la voluntad de Dios. Ya los deseos de la carne, ya los dejé atrás. Porque Cristo vive en mí. Dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Hay alguien en esta mañana? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno realmente en esta mañana quiere tener un cambio en su vida, realmente quiere tener esa transformación, quiere dejar la tristeza, la amargura, quiere dejar malos hábitos que muchas veces traen consecuencias desfavorables para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia y nuestra generación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es morir a nuestros deseos, es sufrir persecución por causa de nuestra fe y no ceder a los hábitos pasados. La cruz significa victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado y nos rescató de la condenación eterna. Quiere decir que si estamos en Cristo, si alguno en esta mañana está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas, dice la palabra de Dios, pasaron. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Y habla allí de distintos hábitos y distintas conductas que afectan nuestra familia, como la fornicación, la avaricia, la idolatría. Pero también en el verso 7 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Quiere decir que en otro tiempo anduvimos en cosas que no nos ayudaban, que no nos edificaban, que nos traían tristeza, nos traían amargura. En otro tiempo. Pero ahora, dice la palabra de Dios, deja también la ira, el enojo, las malas palabras. Cuando nos enojamos, cuando decimos malas palabras, palabras mal usadas, pudiendo hablar y ubicar bien las palabras, las groserías. Entonces la palabra de Dios nos lleva en esta mañana a un cambio de vida,
a estar en Cristo, a tener ese nuevo nacimiento. Tenemos la unción de Dios, tenemos la confianza de Dios, tenemos el ministerio de la reconciliación. Estamos en Cristo, ya lo viejo ya pasó, pero ahora somos nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice Colosenses 3, capítulo 3, verso 9, despojaos del viejo hombre, el hombre adánico, el hombre caído. Verso 10 dice, y revestió del hombre nuevo. Está hablando espiritualmente. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y paso a ser un hijo de Dios, hay una transformación en mi vida. Las cosas viejas pasaron. Él hace todo nuevo. Él hace mi vida nueva, mi matrimonio nuevo, mi familia nueva. Hay un cambio de vida porque Cristo es el cambio en esta mañana. Él cambia, Él transforma. La palabra de Dios es la que cambia y es la que transforma. Y el Espíritu Santo de Dios trabaja dentro nuestro. Ahora, ¿cómo se genera este nuevo nacimiento? Dice allí en el libro de Juan, capítulo 12, verso 11. Dice que es por voluntad de Dios, no de hombre, ni de sangre. El nuevo nacimiento se genera por voluntad de Dios. Quiere decir que en esto el hombre no tiene parte. En la salvación del hombre, el hombre no tiene parte, ni la fe, ni el arrepentimiento. Porque todo es don de Dios. Porque si usted dice, yo soy salvo porque me arrepentí, usted se está atribuyendo algo que no le corresponde. Porque el arrepentimiento viene de Dios y es don de Dios. Y en la salvación, el hombre no tiene parte. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 10, y revestido del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este mensaje le puse la transformación por medio de Jesucristo. ¿Quiere usted en esta mañana tener un cambio en su vida? ¿Quiere dejar las cosas viejas que le han traído tanto sufrimiento, tanto dolor? La tristeza, la amargura. No estamos hablando de una condición social, porque en una oportunidad una familia muy adinerada se acercó a nosotros y tenía todo lo que quería y podía, pero le faltaba la paz de Cristo. Podemos tener todo en nuestra vida, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Cristo es todo. Podemos tal vez tener una comida humilde y podemos compartirla en paz junto con nuestra esposa y nuestros hijos. Pero podemos tener un bienestar, tal vez con peleas, divisiones, discusiones, y no tenemos paz. Cristo dijo, yo soy la paz, yo soy el camino. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cristo es la puerta en esta mañana para tener esa nueva criatura en Cristo. Ahora, ¿qué beneficio tenemos el de estar en Cristo? Pasamos de muerte a vida, porque teníamos una muerte espiritual, teníamos tristeza, teníamos amargura. Entonces uno de los beneficios de estar en Cristo es que pasamos de muerte a vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al soberano, al omnipotente, al todopoderoso, si no es por Cristo. No hay otro camino.
beneficio de estar en Cristo, y le voy a pedir a los músicos en esta mañana, tenemos un nuevo comienzo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando recibimos esta palabra que me está hablando de un cambio, que me está hablando de dejar las cosas de la naturaleza vieja, cuando yo recibo esta palabra y entiendo que realmente necesita mi vida un cambio, ahí comienza un nuevo comienzo en mi vida. Hay un antes y un después en mi vida. Cuando soy esa nueva criatura en Cristo, uno de los beneficios de estar en Cristo es tener comunión con Dios. Porque el Espíritu Santo ya habita dentro de mí. El sello del Espíritu Santo está en mí. Y comienzo a tener esa relación, esa comunión con Dios. Ya no somos esclavos, somos libres del pecado. Ya no somos esclavos de las malas palabras, de las malas conductas. Ya no somos esclavos de la corrupción, del pecado, del robo. Ya no soy un esclavo. Porque antes de conocer a Cristo, tal vez nosotros decíamos, bueno, yo hago lo que quiero. No dice eso la palabra. Dice que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, es el que gobierna el mundo. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, hacíamos lo que Él quería que hiciéramos. Pero llegó esta palabra de un cambio a mi vida. Yo abrí mi corazón a Cristo, lo recibí. Y le dije, Señor, yo quiero un cambio de mi vida. Yo quiero una transformación en mi vida. No puedo vivir así. No puedo vivir en la tristeza. No puedo vivir en muchas cosas que me arruinaron mi vida. No me edificaron. Y recibí esa mañana esa palabra. Y hubo un nuevo cambio en mi vida. Cristo me sacó de la tristeza, de la amargura, de los vicios. Lo que el mundo, las personas, la sociedad rechaza, Cristo lo toma, lo vil y lo despreciado. Nos santifica, nos perdona, nos da una nueva oportunidad de vida y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Mire, hermano, todos aquellos que están escuchando esta palabra en esta mañana, ¿no es precioso lo que Dios tiene para nosotros? ¿Quiere ministerio? Tiene ministerio. ¿Quiere unción? Tiene la unción. ¿Quiere ser alguien importante? Es embajador. Pero también tiene responsabilidad. Pero también depende de usted en esta mañana, cómo va a salir usted esta mañana de este lugar. Con ese nuevo cambio, con un nuevo comienzo. Ya no siendo esclavo, sino ya siendo hijos. Tenemos autoridad. Como hijos de Dios tenemos autoridad. Cristo nos dio autoridad y nos sentó en lugares celestiales. Tenemos vida eterna. Tenemos promesas y seguridad en Él. Tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos fortaleza en Cristo. Tenemos consuelo. Cristo nos escucha, nos entiende, nos aconseja. Para todos aquellos que están en Cristo. Pero Pablo hablando decía y parecía que no todos estaban en Cristo. En esta mañana vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Estar en Cristo
Es crucificar las cosas viejas, los malos hábitos, lo que no nos aprovechaba para tener una vida realmente como tiene que ser. Pero en esta mañana tiene oportunidad de tener un cambio en su vida, un cambio en su proyecto. ¿Sabe que todos nuestros proyectos, sea de familia, de trabajo, de matrimonio, sea el proyecto que sea, todo lo tenemos que poner a los pies de Cristo? Porque todo va a ser guiado por Cristo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta palabra está tocando y está golpeando su vida, su corazón. Está allí trabajando esta palabra en su vida. Dice Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz. ¿Usted se da cuenta que Dios mismo está hablando a su vida? Dice, si alguno oye mi voz y abre, ¿sí?, la puerta, abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana abre su corazón. Deje que el Espíritu Santo de Dios ministre su vida, toque su vida. En esta mañana, si usted quiere un cambio de vida, quiere cambiar, quiere dejar las cosas viejas, las cosas que tal vez no edificaron a su vida, a su familia. Si usted quiere ese cambio, en esta mañana yo invito a que usted ponga su mano en su corazón. En esta mañana es usted y Dios, usted tiene relación con Dios. Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, yo te recibo. Sabe que Dios está en esta mañana a través de su Espíritu Santo. Y Él es el que está ministrando, Él está viendo su actitud. Él está viendo sus sentimientos. Tal vez el hombre no lo puede ver, pero Dios sí. Y el Espíritu Santo es el que genera la nueva criatura. Dígale, Señor, yo en esta mañana quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador, como mi sanador, como mi libertador. Y en esta mañana, Padre, anota el libro, en el libro de la vida, mi nombre. Dígale, anota mi nombre en los cielos. Anota mi nombre, porque cuando allí se pase lista, mi nombre estará allí escrito. Porque en esta mañana te he recibido como Señor y como Salvador de mi vida. Dele un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria.